Bienvenidos, queridos oyentes, un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy estamos con el doctor Javier Arias Díaz. Él es cirujano, es catedrático, es docente y hasta hace poquito era el decano de la Universidad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Con él vamos a hablar de cosas muy interesantes, de la docencia, de la cirugía. Bueno, les va a encantar seguro, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Poema para un médico granadino. Nacido en Granada al pie de la Alhambra, un 17 de marzo, la vida lo llamaba. Fernando y Matilde, padres de corazón, forjaron en familia un legado de pasión. 5 hermanos unidos, destinos compartido, y en medio una hermana, doctora en su camino. Entre libros y llaves de taller automotriz, aprendió que el esfuerzo es el arte de vivir. Mientras estudiaba a fondo ginecología, su madre esperaba vida, regalo de alegría. Y cuando la pediatría llegaba a su formación, un hermano pequeño fue su más dulce lección. 22.000 soñaban combatir a aquel Mir, pero el número 9 fue el que a él le quiso seguir. El maestro Arcelus, con nobleza y visión, le mostró el horizonte del quirófano mayor. En el 12 de octubre templó ciencia y vocación, y allí conoció a Carmen, su eterna bendición. Enfermera entregada, compañera y mujer, juntos construyeron vida, cariño y saber. Profesor y maestro, sembrador de confianza, catedrático y decano, guía de esperanza. En la Complutense deja huella inmortal, pues formar corazones fue su mayor ideal. Hoy su historia nos enseña, sencilla y verdadera, que un médico se hace humano cuando nunca desespera. Que en Granada comenzó y en Madrid floreció, y en cada alumno y paciente su legado perduró. Bienvenido, doctor Javier Arias. Pues nada, encantado de estar aquí y muchas gracias por el poema, que no me lo esperaba, pero sí que muy entrañable. Me alegro que te haya gustado. Bueno, antes de empezar la entrevista y que charlemos contigo, vamos a ver un poquito tu currículum y para ello lo va a hacer Hugo Alonso. Se licenció en Medicina en 1982 por la Universidad de Granada y en 1987 logró el doctorado. Comenzó su trayectoria como cirujano, siendo pionero en España en el uso de donantes en parada cardiocirculatoria como fuentes de órganos para trasplante en 1990 y en el trasplante de islotes de Langerhans en diabetes tipo 1 en 1992. Ha formado parte de la delegación española en el Comité de Bioética del Consejo de Europa, ejerciendo como miembro electo de su comisión ejecutiva entre 2009 y 2014. En 2009 también se convirtió en catedrático de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid y ese mismo año asumió los cargos de subdirector del Instituto de Salud Carlos III y director del Banco Nacional de Líneas Celulares, funciones que desempeñó hasta 2015. Posteriormente fue director del Departamento de Cirugía de la UCM y decano de la Facultad de Medicina desde 2018 hasta 2025, en julio. Ha presidido asociaciones científicas como la Sección de Infección Quirúrgica de la Asociación Española de Cirujanos o la Asociación Española de Comités de Ética de la Investigación. Además, desde 2014 forma parte de los paneles de evaluación de ética del European Research Council. A lo largo de su carrera ha dirigido 17 tesis doctorales y es autor o coautor de más de 190 publicaciones científicas y como fruto de una larga y brillante carrera ha recibido 40 premios y distinciones, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo el Premio Nacional de Cirugía de 1994 o el Premio de Honor Innova Health de hace tan solo 2 años. Bueno, Javier, nada más y nada menos, madre mía, vaya currículum. ¿Se nos ha olvidado algo o qué? Bueno, son muchos años, entonces muchos años pasan muchas cosas.
Bueno, Pero pasan sí. muchas cosas, pero en tu caso cosas todas muy, muy interesantes. Fíjate que yo había leído el currículum y lo de los islotes, que además hablábamos hace un momentito de la diabetes, no sabía que también habías estado investigando toda esta parte. Bueno, antes de entrar ya en materia tuya, nos gusta conocer un poquito más a ese doctor, a esa persona que nace en Granada el 17 de mayo de 1959, de sus papás Fernando y Matilde. Con 5 hermanos, ¿qué primeros recuerdos tienes de...? Porque llevas tiempo en Madrid, pero ese deje granaíno lo tienes, que yo en cuanto he estado hablando contigo me he dado cuenta. ¿Qué primeros recuerdos tienes, Javier, de esa Granada del año 59? O más adelante, claro, 59 no recordarás, de los 60. Bueno, en realidad crecí en un barrio obrero, en un barrio periférico de Granada, que en aquel momento, hoy ha evolucionado, ¿no? En aquel momento, hoy es La Chana, en aquel momento era un barrio complicado y bueno, claro, yo creo que a todos los niveles se nota la diferencia entre la sobreprotección de los niños de ahora y la Sí. libertad absoluta y temeraria de que gozábamos los niños entonces, porque entonces era temerario, ¿no? Quiere decir que estábamos todo el día en la calle y bueno, nuestros padres pues probablemente no controlaban bien dónde estábamos ni nada. No había móviles, pues Sí, te imaginabas, estarás jugando allí, sí, ya sabes. luego volvías, se te decían la hora a la que hay que volver y bueno, volvías si podía a esa hora y si no un pelín más tarde y nadie soportaba la regañina. Pero eso es quizá el contraste comparado con ahora, te tenías que buscar la vida, ¿no? Y eso te daba cierta independencia y también, no sé, creo que es positivo, es una experiencia Oye, positiva. 5 hermanos, qué divertido, ¿no? Sí, y yo el mayor. Tú el mayor. Sí. O sea, que ibas viéndoles llegar, madre mía, otro que me viene por aquí. Sí. Súper divertido. Tu casa sería Sí. para no aburrirse, ¿no? Y tu madre menos, claro. Claro. Todo mucho esfuerzo, desde pequeño en nuestros padres y también nosotros. Ya. Oye, Granada para mí parece un tópico, ¿no? Pero para mí es la ciudad más bonita de España. Lo digo así y mira que yo soy de Madrid, o sea, podía decir otra. ¿Sigues yendo por Granada? ¿Sigues...? No demasiado, voy de vez en cuando puedo. Sobre todo con motivos académicos, porque me invitan a la inauguración de un máster de medicina regenerativa muy bueno que tienen en la Universidad de Granada y suelo dar la lección inaugural. O sea que sí que voy y ya aprovecho y bueno, veo a la familia y... Qué bonito. Yo sé que antes de ser en esas épocas de estudio ayudabas a tu padre, ¿no? Sí. En el tu padre tenía un taller, ¿no? Un taller, sí, he tenido que trabajar allí. Oye, eso a lo mejor manejar te dio un poco ese pie luego a la cirugía, porque los cirujanos sí que sois personas que os gusta mucho trabajar con las manos, ¿no? A mí me preocupaba algo, porque el taller no era de mecánica fina, era de camiones en concreto. No, madre mía. Era de ballestas, la suspensión de los camiones. La suspensión que llevan los camiones. Con lo cual era mucho esfuerzo y era duro, ¿no? Entonces yo quería ser cirujano y me preocupaba que no tenía la habilidad manual fina que a lo mejor pues pensaba que se requería en los cirujanos. Tenía las manos, pues eso, los dedos nudosos, en fin, en manos de trabajar, ¿no? Y fui a hablar con Arcelus, con el profesor Arcelus, y le dije, yo quiero ser cirujano, pero yo no sé si puedo, porque estoy acostumbrado pues a trabajo duro, no trabajo fino, no... Y me preguntó, sin inmutarse, ¿tú te sabes atar los zapatos? Y digo, sí. Dice, pues entonces puedes ser cirujano porque lo importante no está en las manos, está en la cabeza. Así me respondió y la verdad que unas sabias palabras. O sea, tú eres de los que crees que el cirujano, más que ser mañoso, sino tiene que tener técnica claro. Se puede hacer muy bonito y se puede hacer muy bien, pero si no haces lo correcto, le hace un flaco favor al paciente, aunque lo que le haya hecho esté muy finamente hecho. Pero hay que saber qué hacer en cada momento, tomar decisiones y tomar las mejores decisiones pensando en el paciente y no en otras condicionantes. Javier, yo aquí he entrevistado a algunos cirujanos
que lo de ser médicos les daba igual, querían ser cirujanos. ¿Es tu caso o tú estás más abierto a también conocer clínica, cirugía y todo? A mí me gustaba, entre otras cosas, la medicina. Tenía mucha vocación de medicina. Dentro de la medicina, la cirugía me llamaba especialmente por el tema manual y porque tenía la impresión de que podía ayudar mejor a los pacientes siendo cirujano que siendo otra especialidad, porque parece que lo que ya no curan las pastillas o lo que no, pues parece que ya la cirugía es el último recurso. Entonces esa es un poco la motivación. También me gustaba mucho la biología, la química, la investigación me gustaba mucho. Has dicho, yo tenía claro lo de la medicina. ¿Por qué lo tienes claro? ¿Cuándo alguien influyó? No especialmente. Cuando yo tenía un vecino abajo, vecino de mi casa, que empezó a estudiar medicina. Y en mi barrio era el único que estudiaba medicina o que estudiaba en la universidad casi, ¿no? Prácticamente. Porque era un barrio humilde, ¿no? Sí, era un barrio relativamente humilde y la gente pues se dedicaba a trabajar trabajos manuales. Entonces fui a hablar con él y le dije pues que yo tengo interés en estudiar medicina y me gusta mucho esto y tal. Y me dice, uy, eso es muy difícil, tú no puedes. Vaya ánimos. Me dio pocos ánimos. Y yo de todas maneras insistí, bueno, déjame algún libro para ir estudiando, para ir mirando y tal. Me dejó, me acuerdo de Lord Yorka, el primer tomo de Lord Yorka, que es el libro de anatomía un poco antiguo, que es muy complejo. El primer tomo, los primeros capítulos son la embriología y los esquemas son muy rudimentarios, con lo cual es complicadísimo entender y casi me desanimo porque esto no hay quien lo entienda. No me hacía la idea del embrión, que si la cuerda neural, que si los somitos, que si... En fin, era horroroso y casi me desanimo, pero bueno, ahí lo que hice fue memorizar lo que pude y digo, bueno, con eso ya... empecé, luego me di cuenta que era mucho más fácil de lo que me había imaginado. O sea, pasaste la gran prueba de fuego, que es casi el desánimo. Un desánimo de una persona y encima te mete el libro que vaya. Bueno, me imagino que eras muy buen estudiante, ¿no, Javier? Estudiaba muchísimo. Mi padre era muy exigente y me puso como condición para estudiar que sacara las mejores notas. Porque él, si no, pensaba que era mejor que trabajara con él, ¿no? O sea, él tenía otro plan, ¿no? Como claro. Si yo estudiaba mucho, pues su plan inicial pues podía cambiar, ¿no? Pero para eso tenía que estudiar mucho. Y entonces me esforcé muchísimo porque trabajaba en el taller y al mismo tiempo estudiaba por las noches como podía, ¿no? Y eso pues me dio muy buenos resultados. No sé si tus padres pudieron ver, no sé si viven, Fernando. Mi madre vive, tu madre vive. Bueno, ¿tu padre pudo ver un poco tu evolución como médico y tal? Sí, como catedrático. Me imagino que la satisfacción sería enorme, ¿no? Diría, le he exigido, pero al final... Sí, no, ahora se agradece, mi padre fue muy duro, pero claro, retrospectivamente pues es que me obligó a esforzarme muchísimo. Yo el primer curso de medicina saqué matrícula de honor en toda matrícula de honor, con lo cual, porque él, una de las cosas que me ponía era el dinero, ¿no? Lo que costaba la matrícula y tal. Claro. Si sacas matrícula de honor no pagas al año siguiente. Claro. Entonces, el primer año todo matrícula de honor, el segundo año todo matrícula de honor, luego en toda carrera, menos 3 asignaturas que saqué sobresaliente, que me fallaron, las demás saqué siempre matrícula de honor en todo. De hecho, bueno, creo que por ahí dado la cifra de 22.000 personas que se presentaron en el MIR, tú fuiste el número 9, o sea, sí. Es algo... Sí, no, muchísimo estudio, muchísimo esfuerzo. Yo no pienso que sea ni más listo que nadie, ni más... Lo que pasa que no dormía casi, era trabajar como loco. Por eso, cuando dices qué recuerdo tienes de Granada... Muy pocos recuerdos, aparte de... Lo que veía por la ventana. Claro, aparte de horas estudiando, muy pocos recuerdos, desgraciadamente. Y haciendo retrospectiva, dices, mereció la pena. Sí, claro, por supuesto. Amas tu carrera, amas la medicina. Sí. Bueno, te vas a Granada.
Bueno, te vas a Granada, vas a la Universidad de Granada. ¿En esta universidad cumples los 6 años o...? Sí, ¿no? Sí. Ahí hacer los 6 años. ¿Qué tal es la Universidad de Granada? ¿Cómo...? Bueno, la verdad que tengo buen recuerdo de la profesorada. Creo que el profesorado era... en la universidad hay muchos aspectos, ¿no? Está pues las instalaciones, la infraestructura, los aulas, los edificios, pero al final lo importante son las personas. Entonces las personas son las que te motivan y las que sirven de referente para decir, pues yo quiero ser de esta manera. Luego entraremos en esto, pero ¿tú crees que ahora se valora eso también? Porque ahora a mí me hablan muy poquito, que estoy con estudiantes, de nombres de profesor. Tú ya me has nombrado. Sí. ¿Tú crees que eso se valora o se valora más a lo mejor ahora ya son las universidades, como hay más recursos y el profesor está ahí, pero no es la figura que vosotros teníais de ese profesor, ¿no? Ahora creo que hay una generación que se deslumbra con la tecnología y se deslumbra con la simulación, con la infraestructura, con las instalaciones, con la informática, con la inteligencia artificial, pero creo que la profesión médica tiene un componente humano fundamental y que tener buenos referentes es fundamental para saber cómo quieres ser, porque si no estás perdido, en mi opinión. Entonces los profesores, a mí me han venido algunos profesores y decir, bueno, nos interesaría pues tener algún tipo de formación de cómo enseñar medicina, que si las clases invertidas, que si tal. Y yo lo que suelo, digamos, intentar transmitir es que para ser un buen profesor lo que se necesita es ser un buen referente, es decir, ser una buena persona y un buen profesional. Y entonces el alumno intentará buscar referentes como tú. A lo mejor eres tú el referente, con lo cual eso, el cómo se adquieren los conocimientos, si tú logras transmitir ilusión por lo que haces y por el bien hacer, el estudiante logrará los conocimientos porque hay muchas fuentes de conocimiento y puede acceder a ellos. A lo que no puede acceder es al trato humano con el paciente. Eso no sé en qué libro se enseña la empatía, en qué libro se enseña la compasión. No hay libro para eso y eso la inteligencia artificial no te lo va a enseñar. Todo lo demás sí. Si tú logras con ese servir de modelo, logras que el estudiante se apasione por la medicina, por el trato con el paciente. El estudiante cuando ve a un paciente con una enfermedad va a ir a su casa o allí en el móvil y va a mirar esa enfermedad y va a mirarlo con avidez. Se va a empapar de eso, cosa que nunca haría con una clase aburrida, por mucho tecnología que le pongas, por diapositivas muy bonitas que le pongas. Claro. Lo que pasa que es verdad, yo he hablado con algunos profesores y a veces ellos sienten la frustración de que es que el alumno es que ni va. Ya. Evidentemente al hospital sí, o sea, eso sí, pero no va. Entonces dice, es que claro... Tenemos que hacérnoslo mirar también, ¿verdad? Porque el alumno cuando no va también puede tener razón, puede tener sus motivos. Puede que la clase sea aburrida o no le aporte, porque si el estudiante tiene vocación y tiene interés, lo normal es que intente aprender lo máximo posible. Y si el estudiante en un momento determinado opina que va a aprender más estudiando en la biblioteca que yendo a la determinada clase de un determinado profesor, pues eso hay que respetarlo, porque lo mismo tiene razón. Ya. Hay que ver los dos lados y hacer una autocrítica importante. Las clases tienen que ser interesantes, tienen que transmitir conocimiento, pero sobre todo tienen que transmitir emoción, ilusión por los temas. Y esperar que el estudiante, al tener esa motivación, complete la formación de esa clase y además lo haga muy motivado para que se le quede, para que no se lo olvide. Yo todavía, han pasado tantos años, todavía recuerdo perfectamente algunas clases de las que recibí, pero solo algunas. Y de otras clases recuerdo a lo mejor una frase o dos, pero fueron, claro, desgraciadamente eso no es frecuente, pero esas frases impactaron, esos profesores impactaron y lo recuerdas para siempre. Lograron algo más que transmitir conocimiento, lograron transmitir emoción, ilusión, lo suficiente para que no se borre.
Fíjate que yo estudié, como te he comentado antes, químicas, y la sensación que tenía con los profesores es que había algunos profesores que realmente estaban ahí porque les gustaba investigar, no les gustaba dar clase. No. Y claro, eso a lo mejor en medicina no ocurre tanto, porque el médico al final, el profesor médico trata a pacientes, ha tratado, entonces esa parte humana la tiene más. Pero yo he encontrado algunos profesores que llegaban allí y se ponían delante, no miraban, y entonces decías, ostras, esto... Y claro, él no quiere ser a lo mejor profesor, pero tenía que ser profesor, ¿no? Entonces ahí hay una... Es complicado, porque en la propia universidad, en los baremos, se valora muchísimo la investigación, lo cual es importante, porque si no se crea conocimiento, es muy difícil que el conocimiento que se transmita sea fiable, ¿no? Eso es un poco lo que se comenta del teléfono escacharrado, ¿no? Sí. Si hay una persona que tiene un conocimiento porque lo ha vivido y se lo transmite a otra que no lo ha vivido, y esa a su vez a otra que tampoco lo ha vivido, al final, en el último eslabón, el conocimiento ya ha cambiado por completo, se ha degenerado. Claro. Entonces, cada persona en la universidad, cada persona tiene que investigar de alguna manera, tiene que generar conocimiento para mantenerlo vivo y ampliarlo. Esa es la esencia de la universidad. Si no se hace así, se convierte la universidad en una academia barata, con perdón. No, lo has dicho, lo has descrito perfectamente para que se entienda. Pero a su vez, tampoco podemos olvidar que uno de los fines fundamentales de la universidad, aparte de crear conocimiento, es transmitirlo. Pero si no hay una cierta vocación o una cierta capacidad de transmitir ese conocimiento o transmitir ese modelo de ser, en el caso de la medicina, pues obviamente no se está cumpliendo. Pero al final casi siempre optamos por medir aquello que es más fácil de medir, no por medir aquello que es más importante. Que es más importante, claro. Pero bueno. Bueno, pues llegado este momento que está siendo súper interesante, vamos a hacerle al doctor Javier Arias un regalo musical. Simon & Garfunkel, este inicio ya es espectacular. ¿Qué recuerdos te trae, Javier? Bueno, cuando tuve mi primer coche, un R5, que... Yo también. Sí. Tenía el radiocassette y tenía unas pocas cassettes, y una de ellas era de Simon & Garfunkel, ¿no? Tenía otra de Mecano, lo típico que entonces las cassettes que se grababan, y me acuerdo de algunos viajes a Granada, cuando iba casi todo el fin de semana y tal, al principio, que me ponía, y claro, son canciones que se repiten y están asociadas, pues eso, con viajes a casa, con vuelta a casa y con situaciones así un poco emocionales, sí. Qué bonita. Bueno, pues después de esta maravillosa canción de Simon & Garfunkel, vamos a hacer una recomendación. Hugo Alonso. Aunque tradicionalmente se ha asociado la artrosis al envejecimiento y al desgaste natural de las articulaciones, cada vez más personas jóvenes, incluso entre los 30 y 40 años, están siendo diagnosticadas con esta enfermedad. Reumatólogos advierten que factores como el sobrepeso y la práctica intensiva de deportes que generan una sobrecarga articular están detrás de este preocupante aumento. La artrosis afecta principalmente a las articulaciones de uso frecuente, como las manos, las rodillas y los pies. Su evolución es lenta pero progresiva, provocando deformaciones y un dolor que tiende a intensificarse con el tiempo. Bueno, pues yo me he puesto el guante de la artrosis, el guante de Quantic Nanotech, que fue aquel que nos recomendó ya hace bastante tiempo el doctor José de la Mata, y definió la artrosis de una manera que creo que lo entiende todo el mundo. Las canas de las articulaciones. La artrosis normalmente ocurre cuando vamos cumpliendo años, gracias a Dios cumplimos muchos, pero claro, se va desgastando el cartílago, las articulaciones empiezan a fallar, ese hueso que choca contra otro, el nervio, dolor y falta de movilidad. Esto no va a curar, pero en sesiones de 20 minutos en casa tranquilamente vamos a conseguir, a través de ese masaje, vibración, calor y las ondas pulsantes, que nuestras manos estén mucho mejor, que pasemos un día mucho más agradable. Luego también tenemos para el tema de la rodilla, ahí trabajamos con infrarrojo y ultravioleta para penetrar, masaje, vibración y calor, una rodillera para esos dolores de rodillas, artrosis también que a veces te impide subir escaleras, a veces incluso caminar con lo sano que es, ¿no? Y luego para la zona lumbar tenemos también un cinturón lumbar para dorsalgias, cervicalgias, lumbalgias, así que llamadnos
para que os digamos cuál es la solución para esa artrosis, no para curar, sino para aliviar el dolor y que haya más movilidad. Hay un teléfono completamente gratuito, os invito a que llaméis ahora para que quede la llamada registrada, 900-730-122. Repito, vamos a decir adiós al dolor de la artrosis, 900-730-122. Los médicos están para cuidarnos, siempre velan por nuestro bien, pero ellos también necesitan que les apoyen. Para eso está Uniteco, que se encarga del apartado legal y administrativo, así haciendo que el médico esté tranquilo y pueda cuidar de sus pacientes como él sabe. Bueno, pues no dejaré de agradecer a Uniteco este apoyo que ha dado desde el principio a este programa. Les hemos tenido aquí, les hemos conocido, fueron los pioneros los que inventaron ese seguro de responsabilidad civil profesional tan importante que es para los médicos por si tienen un problema, porque evidentemente los hay, ¿no? Hay veces que, bueno, pues los que están haciendo algo con riesgo puede ocurrir. Así que muchas gracias a Uniteco y esta canción maravillosa que les invito a que lo puedan escuchar en cualquier plataforma, que se llama Salvador de Almas, que habla muy claramente de lo que es la vida de un médico. Bueno, y ahora vamos a hacerle otro regalo al doctor, aquí ya que ha venido y ha sido tan generoso de venir. Además, el doctor Javier Arias, que es una persona con poquito tiempo para poder hacer estas cosas, porque él siempre pues está en la universidad, hospital, etcétera. Le vamos a regalar el jamón de Navarretinto. Navarretinto es jamón de bellota 100% ibérico, tiene una producción que no mezcla con otras, tiene un sabor que ya no digo nada. Y bueno, ¿qué tiene de malo? Ya lo decía Gregorio Marañón, ¿no? Que no diga que no se puede comer jamón es que no es médico. Bueno, pues le vamos a hacer esta entrega de estos 85 gramos al doctor para que lo pruebe tranquilamente con Carmen, cuando esté en casa, con un vinito, este jamón. Y yo les invito que llamen, porque pruébenlo, porque de verdad que es maravilloso. Hay un teléfono, si llaman ustedes y nos llaman y le dicen a Navarretinto que nos han escuchado en el programa, les van a hacer un 10% de descuento. 91 625 0228, lo voy a repetir, 91 625 0228, y hago entrega al doctor Javier Arias de su jamón, que además va con un librito explicando la bellota que es, todos los ácidos grasos que lleva, bueno, porque ellos se dedican mucho a todo lo que es saludable. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, doctor. Bien, y ya seguimos con la entrevista con el doctor Javier Arias. Bueno, aunque fíjate, hemos acabado casi por lo que sería el final, ¿no? Que es su época docente. A mí no me gustaría dejar de hablar de lo que es esa cirugía general, ¿no? Porque mucha gente dice, yo soy cirujano, ¿pero de qué? Dicen, bueno, pues normalmente, corrígeme, Javier, si no es cuando se dice cirugía general estamos hablando de una cirugía del aparato digestivo, ¿no? O algo más, o sí. Cuéntanos un poco qué es. Bueno, cada vez más se tiende a la especialización y a la superespecialización. Uh-huh. En el momento que yo estuve, entré en el 12 de octubre, uh-huh. Era más que aparato digestivo, incluía cirugía endocrina, cirugía de mama, cirugía vascular, rotábamos por todos los servicios, y en el cirujano general se consideraba que tenía que tener una formación integral en cirugía. Uh-huh. Eso desde el punto de vista operativo tiene ventajas. La perspectiva que te da conocer otros campos quirúrgicos, otras técnicas quirúrgicas, te enriquece aquella en la que te estás dedicando. Y también desde el punto de vista de la organización de los servicios de salud, pues también es importante, porque en hospitales de cierto tamaño, comarcales, que no son demasiado grandes, es complicado tener un cirujano de cada especialidad. Con lo cual, si hay un cirujano que sea capaz en un momento determinado de atender una intervención urgente neuroquirúrgica o un sangrado de un aneurisma, sin tener que depender de un cirujano vascular o de un neurocirujano, de un cirujano vascular, pues eso desde el punto de vista de los servicios de salud pues es muy eficiente, ¿no? Uh-huh. Eso cada día, cada especialidad pues está ampliando muchísimo su campo de conocimiento,
y cada vez se hace más complicado saber de todo. Y yo pienso que, bueno, aunque los residentes hoy día todavía tienen rotaciones por otras especialidades, yo creo que sobre todo con la tecnificación de la laparoscopia, el robot, etcétera, se están súper especializando. Con lo cual son cada vez más buenos haciendo lo que saben hacer, pero cada vez menos útiles haciendo cualquier otra cosa. Lo cual tiene su ventaja y su inconveniente. Iba a preguntarte eso. ¿Tú eres de los muy partidarios pues eso, del Da Vinci, de todas estas cosas, o crees que también tiene que seguir existiendo esa cirugía más artesanal, ¿no? Creo que es importante, en la formación de los residentes, creo que es importante que hagan todo tipo de cirugía, porque si solo saben utilizar pues la laparoscopia, el robot, y en un momento determinado por condiciones anatómicas o por cualquier incidente quirúrgico tienen que abrir al paciente, pues no, si no saben, claro, se puede originar una situación muy complicada para el paciente. Por otro lado, tampoco todos los extremos son malos, ¿no? El extremo de negar por completo la tecnología no es bueno, porque la tecnología ha traído avance y ayuda, y el extremo de confiar ciegamente en la tecnología tampoco es bueno, porque a veces la tecnología viene de la mano de la industria, que intenta convencerte de que no hay alternativa. Entonces el cirujano creo que debe siempre mantener un espíritu crítico y mirar lo que es mejor para el paciente, no lo que es mejor para la industria, no necesariamente lo que dice la industria, y no necesariamente rechazando cualquier tecnología. Es decir, el cirujano debe evaluar críticamente cada tecnología y ver a cada paciente qué es lo mejor para él, pensando en el paciente. El problema de la tecnología o de la tecnificación al extremo es que hay cirujanos que se forman en esa técnica, ¿no? Y claro, hay un refrán español que dice: el que tiene un martillo todo se le vuelve en clavo. Entonces puede haber un cierto riesgo de que a un cirujano en que se ha formado en una tecnología súper específica y que vuelve al hospital, pues claro, es el que sabe de esa tecnología, y entonces le da como un estatus superior a veces, ¿no? Y tiende a despreciar cualquier otra que no sea la suya, y sobre todo si hay un apoyo interesado, hasta cierto punto interesado, por los legítimos intereses de la industria, ¿no? Pues eso hace que a veces se vean, incluso servicios o hospitales, se vean condicionados a tener que comprar determinada tecnología muy cara, el último robot chino, lo que sea, porque es que si no, parece que es que no se puede dar una buena atención a los pacientes. Y eso no es totalmente cierto. También un poco a la contra puede ocurrir que aquel médico que ya está muy acostumbrado a su tipo de cirugía, cuando viene esta tecnología, pues un poco, no te digo que la rechaza, pero un poco también como que le da, ¿no? Puede ocurrir... Los cambios son siempre complicados y son siempre traumáticos. Sí. Yo pienso que por eso el espíritu crítico es lo fundamental. Tener esa capacidad de crítica y de autocrítica, sobre todo. Porque en un momento determinado sí que es cierto que se escucha: yo siempre lo he hecho de esta manera y siempre me ha ido bien. Pero claro, eso no implica que de otra manera no te pueda ir un poco mejor. Yeah. Y eso hay que tenerlo siempre, la autocrítica ahí es fundamental. Javier, a los cirujanos que os encanta, vamos a hablar del conjunto de cirujanos que os encanta operar, hay veces que los pacientes ni les conocemos. Quiero decir que te ha operado y no sabes quién te ha operado. Eso que hablábamos antes de acercarte, de tocarle, le conoces a lo mejor cuando llegas a la sala de operaciones y con su mascarilla, y no. Me refiero no cuando ha sido una consulta y tal, sino, bueno, pues has entrado por una urgencia, te tienen ahí 2 o 3 días y te opera alguien que es un cirujano traumatólogo y por teléfono, cuando sale la operación, te dice: ¿cómo ves esto? Porque para el paciente no nos gusta. Me parece que es un grave error, porque parte de la enfermedad, de cualquier enfermedad, es la ansiedad y factores psicosomáticos. El estrés que conlleva el encontrarte en un entorno hostil donde van a disponer de tu cuerpo personas que no conoces.
el hecho de presentarte al paciente, de infundirle un mínimo de confianza, decir quién eres y qué vas a hacer, eso es fundamental para el paciente, le reduce los niveles de estrés y probablemente mejora la inmunidad y el posoperatorio. Nuestros estudiantes eso lo dejamos bien claro, y no solo lo dejamos bien claro, sino que además lo evaluamos, porque tenemos una serie de estaciones de ECOE, la ECOE, que es una prueba estructurada de competencias y que se evalúan distintas competencias en talleres simulados con actores o con residentes que hacen de enfermos, con observadores, y una de las cosas que se puntúa es si cuando ha entrado a esa situación el estudiante se encuentra en una situación en que una consulta, si se ha presentado al paciente, si le ha mirado a los ojos, si le ha dicho el nombre. Eso es fundamental. O sea, hay que evaluarlo, hay que enseñarlo y evaluarlo. ¿Y eso se enseña? Sí, se enseña y se evalúa. Se evalúa. O sea, se puntúa. Ya. Pues fíjate que a veces cuesta pensar. Lo que pasa que yo me imagino también que muchas veces el día a día, etcétera. Bueno, no en todas las universidades ni en toda la época. Esto ahora se está dando mucha importancia a la humanización. Claro. Es que yo creo que ante esta avalancha de tecnología, de inteligencia artificial y tal, como no se apoye mucho esta parte, llegará un momento que vamos a hablar con una carita que te pone en una pantalla, ¿no? Siendo egoísta, a los médicos nos interesa potenciar al máximo esta faceta de médico-paciente. Eso es. ¿Por qué? Porque lo demás, dentro de unos años, lo va a asumir la inteligencia artificial, inevitablemente. Entonces, lo que nunca probablemente asuma la inteligencia artificial es esa relación médico-paciente, esa posible confianza que el paciente puede poner en ti como timonel, ¿no? Dice, bueno, voy a estar operado por un robot, me va a diagnosticar una inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pero el que está al mando es una persona que conozco, que sé su nombre y me infunde confianza. Es como el piloto de un avión. ¿Quién se subiría a un avión si sabe que está pilotado solo por inteligencia artificial? O sea, aunque el avión sea súper moderno, con todos los controles, con toda la seguridad, pero si no hay piloto humano por quien poner la confianza, la gente no se subiría, o yo por lo menos no me subiría a un avión. No. Como pasa con los coches estos que dicen que van sin conductor, yo no saldría a la calle, digo, no. Es la confianza la infunden las personas, y cuando conoces a la persona, le puedes poner, cuando es un ente desconocido, cuando es una persona que no sabes ni su nombre, y que no le han mirado los ojos, sino simplemente, o quizás le han mirado con mascarilla, etcétera, es imposible poner la confianza en ese ente. Claro. Fíjate que precisamente ayer hablando con un ginecólogo, Santiago Palacios, claro, la ginecología y encima un hombre, pues aún con la mujer, y él se dedica a la menopausia, etcétera, etcétera. Y decía, ¿sabes cuál es el mejor médico para un paciente? Con el que tiene confianza. Claro, con el que él tiene confianza, es su mejor médico. Eso es una gran verdad. Y cuando sales a veces del médico y dices, oye, ¿qué tal te ha ido? Y dice, oye, qué majo era, que no sé qué. Bueno, la verdad es que no lo miras tanto desde el punto de vista qué te ha visto, qué te ha mirado, qué tal. No, lo miras desde el punto de vista de cómo te ha caído. Por eso esa parte yo creo que es importante. El poder curativo de la sugestión, ese efecto placebo que dice, es increíble. Es increíble. O sea, quiero decir, con los años te das cuenta, al principio sí sabes que existe, pero con los años te das cuenta de la gran importancia que tiene. Javier, y conseguir que la gente haga el tratamiento. Sí, bueno, sí, por supuesto, la adherencia terapéutica es fundamental también, porque si no, siempre la gente te mira cuando estás prescribiendo, lo mira con cierta, si no confía en el médico, lo mira con cierta espíritu crítico, y digo, bueno, ya veré si me tomo estas pastillas o no me las tomo. Ya. Y enseguida le pregunta a alguien y tal, es muy frecuente eso. Bueno, vamos a seguir con el doctor Javier Arias, que está súper interesante todo lo que estamos aquí hablando, pero antes vamos a hacer otra recomendación, y en este caso Hugo Alonso nos va a recomendar, vamos a hablar de corazón. Pues sí, porque cada año más de 53.000 personas sufren un paro cardíaco en España. Lo más alarmante, 30.000 de estos casos ocurren fuera del entorno hospitalario, principalmente en el hogar. En estos escenarios la rapidez de respuesta es vital. El corazón deja de latir, la sangre deja de circular y la vida se puede ir en segundos. Ante esta realidad, los expertos insisten en la necesidad de actuar antes de que ocurra la emergencia. La prevención no solo implica hábitos saludables, sino también herramientas de diagnóstico y respuesta inmediata.
contar con un desfibrilador semiautomático. En estos casos se puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Su tecnología permite actuar en los primeros minutos críticos, aumentando significativamente las posibilidades de supervivencia. Pero la prevención no termina ahí. El electrocardiograma es también una herramienta esencial para detectar alteraciones cardíacas silenciosas que podrían derivar en un paro cardíaco. Ahora, gracias a Protege tu Vida, podemos tener ambos dispositivos por menos de lo que te crees. Bueno, pues yo ya creo que eran 5 años, algo así, con el doctor Rafa Ortega, médico del SUMA, con Javier Guerra, médico del SUMA, me dijeron: Adolfo, tienes que ayudar a que haya más desfibriladores. Es decir, nosotros paseamos por muchos sitios, entramos en locales, nuestra comunidad de vecinos, y hay extintores por todos los sitios. Y sin embargo, desfibriladores tiene que ser que haya más de 2.000 personas, 500 en tránsito, bueno. Y es lo que puede salvar la vida en el caso de que haya un infarto agudo de miocardio con fibrilación ventricular, es decir, una parada cardíaca fuera de un hospital. El que más nos puede ayudar es un desfibrilador. Porque la emergencia, cuando llega, ya han pasado más de 10 minutos. Es imposible llegar antes. Y a partir del minuto número 10, nuestro cerebro se daña o se muere. Con lo cual, ya no se puede hacer nada. Sin embargo, estos desfibriladores que hay ahora, el de Protege tu Vida, colocas 2 parches, él te hace el análisis de ese corazón y solamente si es necesario dará la corriente para que ese corazón, que en ese momento está fibrilando, es decir, que no tiene un latido válido, que está ahí como temblando, ¿no?, lo pare, lo resete y de nuevo vuelva a latir, para que haya lo suficiente sangre que nuestro cerebro no muera. Por eso es importantísimo, de veras, tener un desfibrilador. ¿Cómo no tenerlo en nuestra comunidad de vecinos? Si es que realmente es una inversión casi nada. Hay gente que no tiene comunidad de vecinos o no se pone de acuerdo y lo tiene en su casa. Aquellas empresas, restaurantes, es decir, de veras, que tenemos que tener mucho más desfibriladores. Cuando se dice esta cifra, fíjense, 80 a 100 muertes diarias en España. Diarias por parada cardíaca que ocurre fuera de un hospital, ¿no? Pues yo creo que merece la pena que tengamos el desfibrilador. Y lo que ha dicho ahora Hugo, es decir, ahora tenemos algo que ya no es para ese problema grave de momento, emergencia de que la persona se muere, sino es un aparatito que también lo llevan los médicos de emergencia y lo hacen como un previo antes de hacer un electro, que es un electro que te puedes hacer en casa, pones 2 deditos, hay una aplicación que es súper fácil y en nada, si quieres hacerlo en 30 segundos te llega, si quieres 1 minuto te hace un electro, pero que además te saca un informe que puedes ver tu médico o que puedes ver tú también y ver si estás bien o tienes algún tipo de cosas. Aquí se puede medir mucho algo que son las fibrilaciones auriculares, ¿no? No son de muerte, pero sí generan a veces ictus, ¿eh? Es ese coagulito de sangre que se queda en el corazón, que hay que saber lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque habrá que a la persona darle una medicación para que esa sangre vaya mucho más ligera y que ese coágulo no suba y vaya a algún sitio que no debe, ¿no? Bueno, pues este electrocardiograma lo tenéis a vuestra disposición, muy sencillo tener en casa y de vez en cuando me miro y oye, que estoy bien, perfecto, que me da alguna cosa, pues a mi cardiólogo o a mi médico de cabecera para que lo mire. Os voy a dar un teléfono. Ambos productos son buenísimos. Llamar, informaros, muy buen precio para los oyentes de radio, así que os invito a que llaméis ahora y que tengamos el desfibrilador y que tengamos nuestro electro 900-730-061. Lo repito, el teléfono, cardioprotejámonos, 900-730-061. Bueno, seguimos con el doctor Javier Arias. Él hasta hace muy poco, yo incluso contacté con él cuando todavía estaba de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Estaba de decano, ¿no? Ahora empieza, él es catedrático, es docente. Vas a volver cuéntanos un poquito cuál va a ser tu día a día que dejas el decano. ¿Vas a volver al hospital? Bueno, cuéntanos un poquito. Sí, ahora, bueno, no he dejado el hospital en ningún momento, sigo siendo facultativo especialista de... Siempre has estado en el hospital. Sí, en el Hospital Clínico San Carlos, en el servicio de cirugía general y aparato digestivo. Y como catedrático de cirugía, pues soy responsable pues de la docencia de grupos enteros de alumnos y bueno, y sigo con mis clases, doy clases en el Hospital Clínico San Carlos, pero también las doy en el Hospital Infanta Leonor, que también de alguna manera está asociado a la Complutense,
y también pues imparto en másteres, dirijo un máster de medicina estética regenerativa y antienvejecimiento, y también soy director de la cátedra UCM Ligi de Educación Médica, que tenemos los cursos de verano del Escorial, el encuentro de educación médica anual, que ya este junio pasado cumplió el 18, mayoría de edad, donde además es un foro donde acuden prácticamente representantes de todas las facultades de medicina de España, con lo cual es súper rico, se intercambian experiencias docentes, sobre todo intentar mejoras, buscando mejoras. Este año ha habido una sesión muy importante sobre la inteligencia artificial en la enseñanza de la medicina. Luego también soy director de la cátedra de patología mamaria de la Fundación Tejerina. O sea, que quiere decir que sigo en el Consejo de Europa, en el ERC, en el European Research Council, evaluando proyectos, en fin, en varias agencias. Sigo con bastantes cosillas. Bueno, pues fíjense entonces, más agradecidos de que hayas venido aquí a nuestro estudio, a nuestros micrófonos, para contarnos todas estas cosas. Oye, me has dicho el tema de estética, que la verdad es que es algo que hoy en día está muy en boga, ¿no? Y que sale cosas estéticas por todos los lados y tal. Yo siempre, dentro de mi poco conocimiento, pero del conocimiento que tengo a través de los médicos, yo creo que todo lo que es estético, o sea, todo lo que es medicina, al final, debería de estar muy bien sustentado y muy bien tal, que haya médico, o sea, que sea un médico, o sea, que luego sí que a lo mejor ya se especializa en algo, pero que sea un médico, ¿verdad? ¿Esto cómo está ahora? Porque está en una situación un poco caótica, porque hay incluso pues centros que están ofreciendo másteres de medicina estética online, sin tener ningún control. Eso es lo que creo, claro. Al ser de la Universidad Complutense, pues le está sometido al máximo rigor en este sentido, y solamente pueden matricularse personas con el título de medicina. O sea, claro, tiene que ser médico. Claro. Y se intenta que sea... Claro, el problema muchas veces en estos casos es que te prometen, es como cuando te prometen aprender inglés en 7 días con un método revolucionario. Sí, sí. Es mentira, ¿no? Te pueden prometer aprender medicina estética online en un mes. Pues son, ínfima calidad, y además, entonces, hay cierta competencia desleal con estas cosas, ¿no? Porque si mantienes el listón alto de proporcionar una formación de calidad, en realidad te ves sometido a una competencia desleal, ¿no? Pero bueno, intentamos, yo siempre he dicho que mientras el máster siga siendo de una calidad, de un nivel de calidad, de mi punto de vista suficiente, yo seguiré ahí. Si no, pues digamos que dejaré el paso a otra persona. Claro, claro. Intento mantener, yo creo que siempre... Yo se lo digo mucho a los estudiantes, ¿no? Las personas, lo más importante que tenemos las personas es la credibilidad. Si tú pierdes la credibilidad, lo pierdes todo. Entonces, la credibilidad se labra día a día durante muchos años, y la puedes perder en un día, en un momento. Sí. Entonces, hay que intentar siempre ser lo más escrupuloso posible con estas cosas. Y además yo no sé no tengo ni idea cómo está regulado esto, pero vamos, porque yo como paciente o como tal, veo un sitio precioso, bonito, entro, y yo no le voy a empezar a ver tus títulos, ¿no? Porque tú te sientas ahí, te ponen y te dicen esto y esto, y a lo mejor te está haciendo algo alguien que no ha tenido esa formación médica, que como ocurre, ¿sabes? Estuve hablando con Tania Cedeño del Ministerio de Sanidad. Precisamente ella está bastante preocupada con este tema, y están intentando organizar esto de una manera normalizar. Claro, no es un tipo de formación que se pueda dar vía MIR, no es una formación hospitalaria, pero se necesita que de alguna manera haya una formación que sea visada por el Ministerio de Sanidad. Si no, va a seguir esto de alguna manera. Entonces, estuvimos hablando precisamente de este tema.
Sí, además hoy en día con todo este tema de los influencers, no sé qué, pues te sale un influencer y dice, no, pues a mí me ha operado no sé qué, fulanito, y todo el mundo, fulanito debe ser, claro, no, fulanito no es ni médico. No. O sea que vamos a tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una, que en muchas ocasiones he hablado muy bien de ella, que es la doctora Victoria Trasmonte, que ella, tras muchos años de ser médico intensivista, tras muchos años, dio el paso a ser médico estético. Claro, ahí dices, ostras, y en un hospital. Tiene ¿qué dices? Pasa cualquier cosa y es un hospital grande, ¿no? O sea, yo ahí es donde veo que digo, oye, yo sí que recomiendo buscar sitio fiable. Claro, sitio fiable y tampoco tener vergüenza en solicitar la acreditación de quien te está tratando. O sea, que lo de preguntarle a quién te está tratando, oiga usted, exactamente qué titulaciones tiene. Porque, claro, bueno, no digo que pueda haber alguien sin titulación, que sea un artista, pero lo normal, lo que te da garantía a un paciente no es eso, lo que te da garantía a un paciente es cierta titulación, de tal manera que el supuesto artista, si hay un problema, sepa abordarlo. Uh-huh. Y para eso hace falta ser médico, porque un procedimiento estético puede dar lugar a infecciones graves, puede dar lugar a deformaciones importantes, a un sangrado importante en un paciente que tenga una coagulopatía, y de una manera temeraria algunas personas se meten a hacer cosas cuyas consecuencias no sabrían ni por dónde empezar. Claro. No. Ya saben, si van a hacer algún tema de estos, miren muy bien con quién se lo hacen y el sitio y todo. Javier, te vamos a hacer un regalo, pero para ti y para Carmen. Estupendo. Pues nada, yo encantado. Pues sí, porque el doctor podrá disfrutar del auténtico sabor de Galicia en el corazón de Madrid. Montes de Galicia te brinda una experiencia gastronómica única, que junta los mejores platos tradicionales como el pulpo a feira, con platos algo más modernos como la ventresca de atún rojo, todo acompañado de la mejor selección de vinos y un trato exquisito. Bueno, pues al otro lado de la línea tenemos a Daniel Espasandín. Ya hacía tiempo que no hablábamos con él, aunque todos los programas está aquí presente, Montes de Galicia, como debe ser, el restaurante que van los médicos, el restaurante donde se come maravillosamente, donde tiene un producto de máxima categoría, donde te tratan genial. Ya verás, Javier, cómo a ti y a Carmen lo vas a disfrutar. Pero ya queríamos escuchar a Daniel. Daniel, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, pues nos alegramos. Oye, yo que soy un poquito curioso en redes y tal, ¿viste ahí algún premio en concreto? Cuéntanos un poquito este premio que os han dado, Daniel. Sí, bueno, nos organizaron una serie de restaurantes de la Comunidad de Madrid y nos dieron el premio al mejor servicio de la Comunidad de Madrid. Y nos lo dio, pues bueno, la presidenta María Ayuso. Ya, tú fíjate que aquí hablamos evidentemente del producto, que ahora nos hablarás de cosas y tal, pero es que el servicio, y aquí hablamos mucho con los médicos, ¿no? Porque el médico está la tecnología, que sería, bueno, pues vuestro material, vuestros recursos, pero luego el servicio, ¿cómo se valora a nivel también un comensal cuando tú vas a un lugar? Ese servicio desde que entras, cómo te tratan, cómo te miran, cómo te atienden, cómo te sientes. O sea, y no me extraña que os hayan dado ese premio, Daniel, porque os lo merecéis, pero vamos, de sobra. Oye, Daniel, ponnos un poco como Pavlov, que segreguemos saliva. Dinos cositas que tengan por ahí que están buenísimas. Pues mira, yo, ya que has dicho de las redes sociales, pues hoy he venido pronto al restaurante y he estado grabando una serie de vídeos. Sí, te veo mucho, sí. Y he grabado un pulpo a la gallega, que está buenísimo. O al Pedro Ximénez, que está espectacular. Os recomiendo esos dos entrantes porque vais a quedar fascinados. Bueno, el problema que tengo yo cuando voy a tu restaurante es que no sé qué pedir, Daniel. Porque veo todo, digo, sí. también, me lo pido. Tenemos gran variedad de platos, sí. Tenemos una gran variedad de platos y lo mejor de todo, que cuidamos todo al milímetro, buscando siempre el mejor producto posible. Sí, yo lo sé, yo os he visto a ti y a tu padre, que llega gente, os presenta el producto, lo veis y hasta que no lo tenéis claro, o sea, seleccionáis. Claro, luego cuando se lo ponéis a los clientes, pues claro, evidentemente todos pues nos quedamos alucinando de la calidad del producto. Bueno, pues voy a decir dónde estáis, voy a dar un teléfono
porque es muy importante reservar. Es un sitio que, aunque haya bastante gente, no se nota, es decir, no es de esos sitios que entras y madre mía, o sea, no puedo ni hablar, no, al contrario, pero sí es verdad que estáis siempre pues muy llenos, ¿no? Así que ellos están, el restaurante Montes de Galicia está en la calle Azcona número 46, y hay un teléfono que es el 91 355 2786. Repito, calle Azcona número 46 y el teléfono 91 355 2786. Javier, pues Carmen y tú para allá que... Estupendo, pues nada. Y enhorabuena, Daniel, por el premio. que yo creo que es súper merecido. Sí, ya lo verás. Gracias. Ya lo verás. Te esperamos por aquí. Bueno, Daniel, ¿quieres comentar alguna cosita más? Bueno, pues que estamos abiertos todos los días del año y agradecidos que vengan de vuestra parte también. Cuando vengáis de parte del programa, comentárnoslo porque tenemos un gran cariño a Adolfo. Bueno, pues eso, díganlo, tanto los médicos que van desde aquí como nuestros oyentes, que son maravillosos porque aquí nos siguen y nos dicen cosas muy bonitas de los médicos que vienen y todo. Así que, Daniel, mil gracias, de verdad, mil gracias por apoyar este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya sí que estamos llegando al final. ¿Qué tal has estado, Javier? Muy bien, muy encantado de estar aquí, sí, y de compartir contigo esta charla tan agradable. Sí, la verdad es que a mí me ha encantado también, soy sincero, me ha encantado. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir con un último producto que es, bueno, yo me lo estoy poniendo ahora, porque es como una pinza que se coloca en el dedo. Si algunos han medido el oxígeno en sangre, es muy parecido, es esa, pero ¿qué es lo que hace esto? Pues hace algo que es súper importante, que es medirnos la glucosa. Sí, el azúcar. Eso que tenemos en la sangre, que hay que tenerlo a unos niveles adecuados, que si no lo tenemos a esos niveles adecuados, nos daña el riñón, nos daña la vista, nos daña el corazón, nos daña los nervios. Bueno, pues este aparato consigue que nosotros podamos medir la glucosa, pero sin tener que pincharnos, sin tener que sacar sangre de los dedos. Yo sé que los que tenéis diabetes tipo 2, este es un aparato fundamentalmente para diabetes tipo 2 y prediabéticos, etcétera, porque los diabéticos tipo 1 que están con insulina, hay unos aparatitos que son sensores que se ponen en el brazo que van genial, ¿no? Pero bueno, si quieren usar también otro para no tenerse que pinchar, es este. La glucosa hay que controlarla. Bien controlada no hay ningún problema. Mal controlada da millones de problemas. Un endocrino y te lo dice, o sea, un diabético que se controla no pasa nada. Y fíjense ahora, hay más amputaciones los diabéticos tipo 2 que los diabéticos tipo 1. ¿Y eso por qué? Pues porque el diabético tipo 2, cuando le viene la diabetes, pues a lo mejor ya tiene la presión alta, tiene colesterol, mala circulación, no tiene la costumbre de ciertos hábitos. Entonces, uno de los problemas es el circulatorio y uno de los grandes problemas es una amputación. Así que diabéticos tipo 2, gente que no sabéis si tenéis una diabetes, por favor, tener este glucómetro en casa. Voy a dar un teléfono, llamad, tenedlo, igual que tenemos un tensiómetro, lo tenemos que tener en casa. 973 01 01, lo repito, marcad ahora 973 01 01. Y ahora ya sí, nos despedimos, agradeciéndoles mucho que estén ahí y bueno, invitándoles a que estén el próximo domingo con nosotros en Historias de nuestros médicos.